empezar con lo que es el trazado de lo que es nuestra manga, nosotros tenemos que decidir primero y obviamente tenemos que ver lo que es el cuerpo del diseño. Si yo, por ejemplo, obviamente voy a tener una pinza de busto más que todo lo que es nuestro diseño, el contorno y la forma de la manga va a cambiar un poco. En cambio, si yo no tengo lo que es la pinza, el contorno casi no va a cambiar y va a estar un poco más abierto. Acuérdense que cuando nosotros hacemos lo que es el básico con pinzas, hacemos ciertos movimientos, incluso en lo que es la parte trasera, para que yo incluso vaya a bajar, por ejemplo, lo que son los costados y me coincida esto en una sola altura, ¿no es cierto? Para que me coincida así, ¿ya? En cambio, si yo utilizo, por ejemplo, lo que es el molde sin la pinza de busto, ¿está bien? Voy a tener, no voy a necesitar ninguna modificación y esto me tiene que coincidir, ¿ya? Por eso es muy importante antes de hacer la manga saber exactamente que lo que es la parte del cuerpo se encuentre bien, porque a partir de esto nosotros vamos a sacar algunas medidas. Incluso muchas veces es recomendable, por ejemplo, cuando se hace lo que son pruebas de vestuario, probar el cuerpo primero sin manga. Si se necesitan algunos ajustes de la manga, se marcan en lo que es la prenda al momento de hacer la prueba de vestuario y de ahí recién se saca lo que es el molde de la manga de acuerdo a las modificaciones. Muy bien, pero en este caso nosotros, por ejemplo, para lo que es el trabajo un poco más industrial, se saca directamente del molde. Muy bien, en este caso nosotros vamos a trabajar con el molde sin pinzas. Y en realidad sería prácticamente lo mismo con lo que es el molde con pinzas. Lo único que cambia son parte de lo que son los recorridos. Pero en este caso vamos a trabajar con el molde básico. Para sacar una manga base como la que yo tengo acá, nosotros obviamente una vez hecho lo que son todas las transformaciones de lo que es nuestro cuerpo, vamos a sacar ciertas medidas. ¿Qué medidas son las que vamos a sacar? Son las siguientes. Vamos a medir lo que es el recorrido de la sisa delantera y vamos a medir el recorrido de la sisa trasera. Esta medida la vamos a sumar y vamos a sacar un promedio que en realidad va a ser la mitad. ¿Por qué? Porque yo necesito encontrar este centro para poder hacer lo que es nuestro molde. Muy bien. Como les digo, la manga en este caso sale de lo que es mi molde base, pero por lo general, cada que se hace un nuevo molde, cada que se hace un nuevo diseño, una transformación, la manga se tiene que hacer desde cero, a diferencia de, por ejemplo, cuando nosotros simplemente agarramos lo que es nuestro molde y lo vamos calcando para hacer transformaciones. Una vez que nosotros hemos hecho esas transformaciones en nuestro molde, tenemos que sacar de nuevo la manga. Así que es muy importante tomar eso en cuenta, de que la manga en realidad casi siempre se tiene que volver a hacer. Bien, lo que vamos a hacer ahora es medir el recorrido de la sisa delantera y vamos a medir el recorrido de la sisa trasera. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente con nuestra cinta métrica. Yo tengo acá la cinta métrica y vamos a ir midiendo lo que es el recorrido ya de lo que es el borde. Fíjense, yo generalmente manejo la cinta métrica de esta forma para prácticamente parada lo que es el molde, ya, y voy midiendo lo que es el recorrido. Ahí tengo un recorrido de 22.5 centímetros que tengo en el delantero, ya, y en el trasero hago la misma operación. Voy a medir lo que es el recorrido y voy a poner lo que es la cinta métrica de esta forma hacia lo que es el borde del molde. Esto me va a permitir obviamente medir el recorrido que tengo, 21.5 centímetros. ¿Ya? También se podría medir de esta forma y ir recorriendo todo lo que es el contorno. Pero es muy probable que cuando ustedes vayan midiendo, la cinta vaya recorriendo y sin querer la vayan arrastrando, por lo que van a tener hasta de medio hasta 1 centímetro de error, ¿no? Entonces por eso es mejor hacerlo de esta forma. Una vez que yo tengo estas dos medidas, en el delantero tengo 22.5 y en el trasero tengo 21.5, se suman estas dos medidas para tener el contorno total de la sisa. El contorno total de la sisa para mí en este caso sería 44 centímetros. Una vez que nosotros tenemos el contorno total de la sisa, que es 44 centímetros,
Este resultado se divide entre 2 para encontrar la mitad de lo que es la manga. 44 dividido entre 2 sería 22 centímetros. Estos 22 centímetros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a utilizar en nuestra fórmula. 22 centímetros menos 3 va a ser el ancho del molde y 22 centímetros va a ser la caída de la sisa. Y esto lo vamos a aplicar directamente en el papel. Tenemos que hacer obviamente lo que es nuestro rectángulo base de lo que es la manga. Como les dije, 22 centímetros menos 3 es 19, quiere decir que nosotros vamos a marcar una línea vertical que se encuentre desde el borde del papel a 19 centímetros. 19, muy bien, 19. Y lo que voy a hacer es hacer una línea guía que sea paralela a lo que es el borde del papel. Aquí tengo una separación de 19 centímetros. Muy bien. Una vez hecho eso, obviamente también tengo que aplicar lo que es la altura del brazo. La altura del brazo se mide desde obviamente el hombro, pasando por lo que es el codo y hasta lo que es la muñeca, midiendo el recorrido con el brazo ligeramente flexionado para que no me quede cortita lo que es la manga, sino tenga cierto movimiento incluso cuando se levantan lo que son los brazos. En este caso yo voy a aplicar una medida estándar de un largo de 58 centímetros, que es una medida estándar para una talla S. Está bien, acabo de marcar la altura de 58 centímetros. Y ahora lo que voy a hacer es escuadrar este molde. Ya, voy a escuadrar desde el borde del papel para tener lo que es mi rectángulo base. Este rectángulo base representa la mitad de lo que va a ser mi molde de lo que es la manga. Esta va a ser la parte delantera y después simplemente yo voy a copiarla para hacer la parte trasera. Ok, una vez hecho eso, nosotros vamos a aplicar lo que es la caída de sisa. La caída de sisa, como nos dice nuestra fórmula, es 22 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a poner el punto 22 centímetros, ok, en la línea que acabo de trazar, la línea guía, ya, y lo que voy a hacer es ir bajando hasta que se encuentre con el borde del papel, ya, como si fuera un compás. Si en vez de medir 22 centímetros midiera por ejemplo 25, esto va a bajar hasta encontrarse con el borde del papel. Muy bien, en este caso simplemente 22 centímetros. Y marcamos una línea guía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a dividir 22 entre 4. Al momento de dividir 22 entre 4 me da 5.5. Quiere decir que voy a marcar 5.5 desde la copa. 5.5, sigo bajando sobre la misma línea. 5.5. ok, y ahí acabo de encontrar los 3 puntos. Tengo el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí yo voy a tener lo que son todos los puntos que van a conformar lo que es la curvatura de lo que es la sisa. El punto 1 es la copa de la sisa, es la parte más alta. El punto 2 es la parte intermedia. El punto 3 es el lugar donde esta curva va a cambiar de dirección. El punto 4 llegaría a conformar lo que es la parte baja de la sisa, o digamos que empieza a formarse debajo de lo que es la axila. Y el punto 5 es el punto de unión en donde las costuras se encuentran debajo de lo que es la axila. Generalmente nosotros vemos esto obviamente de frente, y en lo que es la prenda ya nosotros lo vamos a ver con lo que son las costuras. Muy bien, una vez hecho esto, lo que nosotros vamos a hacer es que el punto 1 se queda tal cual, no lo vamos a modificar. El punto 2 podemos nosotros subir 1,5 centímetros o 2, dependiendo de la elasticidad de la tela. Entre menos elástico, mejor subir 2 centímetros, y si es un poquito más elástico, queremos que la prenda sea un poquito más pegada al cuerpo, podemos simplemente poner 1,5 centímetros. El punto 3 se queda tal cual, no lo vamos a modificar. Y el punto 4 vamos a bajar 1 centímetro para conformar lo que es la curva contraria
y el punto 5 se queda tal cual para no hacer ningún tipo de modificación. Aplicamos 1,5 centímetros, en este caso yo voy a utilizar 1,5 centímetros hacia arriba. Está bien, estoy subiendo 1,5 centímetros y en lo que es la parte del punto 4 voy a bajar 1 centímetro. Puedo hacerlo por ejemplo también con lo que son nuestras reglas de sisa. Yo puedo medir acá. Está bien, fíjense, estoy conformando lo que es la curva y en la parte de abajo puedo formar la otra parte de lo que es la curva. Ahí, y ahí acabo yo de formar lo que es la curvatura de lo que va a ser nuestra sisa en lo que es la parte delantera. Lo voy a marcar. Y ahí nosotros tenemos lo que es la curvatura de lo que es nuestra sisa. Muy bien, una vez hecho eso, simplemente nos vamos a lo que es la parte del puño, que sería la parte del largo de lo que es nuestra manga, y ahí vamos a aplicar el ancho de puño. ¿Cuánto nosotros vamos a aplicar en lo que es la parte del ancho de puño? Obviamente nosotros tenemos que medir el ancho de puño. Yo voy a aplicar una medida estándar de unos 12 centímetros, que eso quiere decir que tendríamos una abertura de 24 centímetros. Aplico lo que son los 12 centímetros y directamente me voy a ir hacia arriba con lo que es nuestra regla y vamos a aplicar una pequeña curvatura que no va a ser muy amplia, simplemente para que esto se vaya abriendo hasta lo que es la parte de arriba. Ya siempre es importante que tenga esta pequeña curvatura, así yo tengo una forma más ergonómica. Si nosotros lo hacemos simplemente recto, vamos a tener como una especie de tela sobrante en lo que va a ser nuestra mano. Una vez hecho esto, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a doblar nuestro papel por la línea central de lo que es nuestra manga, y lo que vamos a hacer es cortar nuestro papel. Muy bien, como ven, lo que hacemos es el doblez de nuestro papel. Acabamos de doblarlo sobre lo que es la línea del centro de la manga, y lo que yo voy a hacer ahora es cortar todo el contorno. Muy bien, y simplemente al momento de cortar, como está doblado, va a salir lo que son las dos piezas de nuestro molde. Listo, una vez hecho eso, nosotros simplemente lo que hacemos es abrir lo que es nuestro papel. Fíjense, estoy abriendo por lo que es la línea y ahí vamos a tener lo que es nuestra manga. Tenemos todo lo que es el recorrido de lo que es la manga, y obviamente tenemos también lo que es el largo, ya, y tenemos lo que es la parte delantera y la trasera. Antes de completar y antes de que esté listo, lo único que tenemos que hacer es una pequeña modificación en lo que es la parte de la manga delantera. ¿Dónde vamos a hacer esta pequeña modificación? Fíjense, tenemos lo que es la curvatura, tenemos todavía marcado por ejemplo lo que son nuestros 3 puntos, y lo que vamos a hacer del punto 3, vamos a bajar 1 centímetro nada más, y lo que volvemos a hacer es volver a trazar esta pequeña curvatura en lo que va a ser la parte delantera. ¿Por qué es esto? Porque en realidad lo que yo estoy haciendo es quitar como un pedacito de lo que es el molde, para que cuando yo lo traslade a la tela, ese pedazo no se convierta en un pliegue innecesario de tela, ya que obviamente al momento de mover nuestros brazos hacia adelante se forman pliegues. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es quitar la mayor cantidad de imperfecciones dentro de lo que va a ser nuestro diseño. Fíjense, del punto 3 voy a bajar 1 centímetro. Ok, estoy bajando 1 centímetro nada más, y lo que volvemos a hacer es que desde el punto 2 volvemos a trazar lo que es nuestra pequeña curva y volvemos hacia lo que es nuestro punto 4 para que termine en el punto 5 normal, y obviamente empieza en el punto 1 normal. Fíjense, eso es el excedente que nosotros vamos a quitar para que esto termine de convertirse en lo que es el delantero. Listo, ahí lo que nosotros, como ven, le acabamos de quitar un pequeño pedazo a lo que es la parte delantera, ya. Y ahí nosotros
Al momento de doblar podemos ver lo que es la diferencia. Quiere decir que dentro de lo que es nuestro diseño, ya, este de acá siempre va a ser lo que es el delantero, ok, y este siempre va a ser lo que es el trasero, ya. Una vez terminado esto, prácticamente si yo quiero hacer alguna transformación ya estaría listo. ¿Por qué? Porque me va a permitir, por ejemplo, hacer otro tipo de mangas, manga globo, puedo hacer mangas ENAG, mangas con vuelos, etcétera, ¿ya? Algo muy importante que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos esto de acá, generalmente el molde sale con un pequeño extra de tela por el tipo de curva que tiene, y eso está bien, ¿ya? Eso se le llama el aflojo de lo que es la tela. ¿Cómo yo calculo cuánto es el aflojo de lo que es la tela? Fíjense, yo voy a tomar lo que son mis moldes, tanto el delantero como lo que es el trasero, ¿ya? En el delantero, el recorrido de lo que es la sisa mide 22.5. Al momento de trasladar esta medida, fíjense, estoy trasladando como de la misma forma en que he medido lo que es el recorrido. Estoy midiéndolo para tratar de conseguir ese recorrido de 22.5. Muy bien, lo tengo acá. Y ahora voy a medir el recorrido de 21.5, que es la parte trasera. Ahí. Esto, lo que ustedes ven acá, esta pequeña diferencia, si yo he medido los 21.5 del de trasero en esta parte de acá y he medido los 22.5 del delantero acá, tengo esta diferencia de lo que es la tela dentro de lo que es nuestro diseño, y eso está bien. Cuando nosotros vayamos a coser lo que es nuestra manga, esta diferencia se tiene que repartir entre toda lo que es esta parte de la curva, la parte de la copa de la sisa. ¿Para qué es esto? Para que en mi manga yo no tenga estirones y obviamente la manga se forme de una manera natural. Si ustedes han visto, por ejemplo, hay algunas prendas en donde la parte de lo que es la manga está cosida tan apretado que no se levanta, o incluso jala y forma otras arrugas dentro de lo que es el diseño. ¿Es necesario que tenga este extra nuestra manga? Sí, es necesario. Simplemente que cuando se costura dentro de lo que es nuestro diseño, se va estirando para que esa pequeña diferencia, que en este caso yo tengo aproximadamente 2 centímetros, 2 centímetros y medio, se reparta entre toda lo que es la curvatura de la sisa en la parte superior del delantero y en la parte superior de lo que es el trasero. Muy bien, es importante tomar eso en cuenta. Una vez hecho eso, ya estaría nuestra manga base, que nos va a servir para otro tipo de transformaciones. Antes de empezar lo que es el trazado de la manga sastre, tenemos que entender de que obviamente hay distintos tipos de métodos para hacer lo que es el molde de la manga sastre. En este caso vamos a hacer uno de los más fáciles, que es como hacer una manga base, pero tenemos que hacer algunas transformaciones y adicionalmente tenemos que poner algunas medidas extra. Al igual que en la sisa básica, nosotros vamos a utilizar la mitad de lo que es el contorno, que es 44 menos 3, y lo vamos a utilizar como una línea de referencia para hacer nuestro molde. En algunos casos se utiliza menos 3, en algunos casos menos 2. Menos 2 se utiliza cuando la manga va a ser un poquito más oversize, ya, o un poquito más grande. Menos 3 es cuando la manga va a ser un poquito más pegada y más formada. En este caso vamos a utilizar el menos 3. Muy bien. De la misma forma utilizamos 22 menos 3 son 19 centímetros. Aplicamos los 19 centímetros y vamos a hacer una línea paralela, ¿ok? A lo que es nuestro borde del papel. Esta línea paralela se va a convertir en el centro de nuestro molde. Ahí. Una vez aplicado esto, aplicamos lo que es la altura de la manga. En este caso igual va a ser 58 centímetros.
Muy bien. Y vamos a aplicar la altura de codo. En este caso yo tengo una altura de codo de 33 centímetros. ¿Ya? Esta altura de codo me va a servir porque después yo tengo que hacer ciertas transformaciones y cortes con lo que es la altura de codo. Entonces aplicamos, voy a hacer lo que son las líneas guías del encuadre, ¿ya? Altura de codo, y obviamente voy a tener acá la altura de mano. Listo, una vez hecho eso, yo ya tengo lo que es la mitad de la manga, que al igual que el básico, esto se convierte en el delantero y después voy a copiar para hacer lo que es el trasero. Ahora, aquí vamos a tener una gran diferencia y aquí se los voy a explicar. Yo tengo en este lado, vamos a aplicarlo, lo voy a doblar para que se vea bien. Ya. En este lado yo tengo el trazo básico de lo que es la manga normal. Como ven, nosotros hemos hecho acá y después hemos aplicado los 22 centímetros directo que se junte a lo que va a ser el costado de lo que es el molde. La diferencia que nosotros vamos a hacer es que de nuestro molde básico, ya, que yo tengo lo que es el delantero, ok, y también tengo lo que es el trasero. Del molde básico de lo que es el trasero, generalmente también se puede tomar en el delantero, pero por lo general es en el trasero, ¿ya? Del punto del hombro, ok, voy a hacer una línea recta para nada más guiarme, ¿ya? Y lo que voy a hacer es medir cuánto mide desde la sisa hasta lo que es el punto del hombro. Muy bien, nada más estoy encuadrando, estoy volviendo a ver como si hubiera hecho lo que es la línea guía del hombro, ¿ya? Me mide 19 centímetros. En este caso, lo que vamos a hacer con los 19 centímetros es calcular la altura de copa. Para calcular la altura de copa en el molde de lo que es la manga sastre, vamos a restarle a 19 centímetros 3 centímetros. Eso quiere decir que va a ser 16 centímetros. ¿Dónde voy a aplicar estos 16 centímetros? En el siguiente lugar. Desde el borde del papel vamos a aplicar 16 centímetros hacia abajo y lo que vamos a hacer es escuadrar. Ahí. Si yo veo, tengo aquí en el básico yo no tenía esta línea. Ahora tengo esta línea que es el resultante de la abertura de sisa, ¿ya? Esto se llama la abertura de sisa. Lo hemos medido de forma vertical y esta medida le restamos 3 centímetros. Bien, ¿cómo aplicamos esto? Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar una línea de 2 centímetros y medio y esta línea la vamos a unir hacia lo que es el costado. Bien, como ven, esta es una de las principales diferencias que nosotros vamos a tener en nuestro molde tipo sastre. Muy bien, a diferencia de este que es un poquito más abierto y el ángulo no es tan cerrado. Este de acá, vean que el ángulo se forma mucho más cerrado. Ok, esta es una de las principales diferencias. A partir de aquí, igual ya prácticamente se hacen muchos movimientos parecidos a lo que es el básico. ¿Ok? Bien, una vez hecho esto, lo que yo voy a hacer es medir cuánto mide esto. Esto me mide 23 y esa medida de 23 centímetros la vamos a dividir en 4. Al momento de dividir 23 entre 4 voy a tener 5,75. Quiere decir que, por ejemplo, voy a marcar mi primer punto 5,75. Ok, siguiente punto 5,75 y un tercer punto en 5,75. Ya sobreentendemos que este también son puntos. Tenemos punto 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, una vez hecho esto, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Del punto que se encuentra superior, que sería el punto 2, contando desde arriba, bien, vamos a salir 2 centímetros.
¿ya? Y en lo que es la parte del punto de abajo vamos a salir 1,5 centímetros. ¿Ok? A diferencia del básico que solo salía 1 centímetro, aquí ya vamos a salir 2. Y en el de abajo que solo salíamos 1 centímetro, ya vamos a salir 1,5 centímetros. ¿Ok? Ahí yo voy a tener lo que es la curvatura de lo que es el molde. Ya tenemos la copa de sisa y tenemos la sisa inferior en lo que es nuestro molde. Muy bien, como ven, genera una curva mucho más pronunciada y eso está bien porque es necesario para poder formar lo que vaya a ser nuestra manga sastre. Una vez hecho eso, igual en la parte de abajo voy a aplicar mi medida estándar de lo que es el ancho de puño, que yo había aplicado 12 centímetros. Lo vamos a volver a aplicar. Bien, una vez hecho esto, vamos a cerrar. Esta vez lo voy a cerrar recto porque todavía nos falta hacer transformaciones. Y ahí estaría lista lo que es nuestra mano. Eso me va a generar toda esta curvatura bastante pronunciada dentro de lo que es nuestro molde. Adicionalmente tenemos aquí la línea de altura de codo y obviamente lo que es la línea del puño, ¿ya? Al igual que en nuestro molde, lo vamos a doblar por la línea central para sacar el molde completo. Bien, una vez que está hecho lo que es nuestro molde, que lo hemos hecho al igual que lo que es la parte delantera, que doblándolo y obviamente cortando lo que es nuestro molde para tener la manga entera. Al igual que el molde base, lo que nosotros vamos a hacer es definir el delantero y obviamente dejar el trasero tal cual. Para definir el delantero simplemente vamos a hacer una pequeña modificación, que en el punto 3 vamos a bajar 1 centímetro y en el punto 4 también vamos a bajar un poquito más. Bien, ¿cuánto vamos a bajar? Eso ya lo va a determinar lo que es un poco la regla. ¿Cómo hacemos esta operación? Del punto 3 voy a bajar igual 1 centímetro. Esto se mantiene básico, no es necesario entrar mucho más, ¿ya? Y generalmente en el punto 4 es como medio centímetro nada más de diferencia. No es mucho porque ya después esto se tiene que regular, por ejemplo, con una prueba. Muy bien, yo lo voy a marcar a mano alzada, pues más fácil hacer esta curvatura que se vea más natural. ¿Ya? Ahí lo voy a remarcar para que se vea bien. Ya, entonces como ven, voy a marcar sobre lo que es nuestra línea, otra vez regulando lo que es la parte de la sisa, solo en la parte delantera. ¿Listo? Ahí, fíjense, no es mucha la diferencia, tengo todavía que cortarlo para que se termine de definir que este va a ser el delantero. Listo, una vez hecho eso, yo voy a quitar lo que es la pieza y ahí vamos a tener el delantero y vamos a tener lo que es el trasero. Así que lo voy a marcar como delantero y obviamente como trasero. ¿Ok? Bien, una de las últimas transformaciones que nosotros vamos a tener dentro de lo que es nuestro molde, como es un molde tipo sastre, generalmente las mangas sastres tienen una curvatura hacia lo que es la parte de adelante. Cuando vemos un traje sastre, la manga no es recta, no es tubular. En realidad tiene como una curvatura hacia lo que es la parte de adelante. Para hacer esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? En realidad tenemos que dividir lo que es nuestro molde, muy bien, y al momento de dividir, ahí recién nosotros vamos a poder abrirlo y hacer una pequeña pinza. Esta pinza se la hace a la altura de lo que es el codo para que forme obviamente la parte de lo que es nuestra manga. Muy bien, lo primero que yo voy a hacer es que de lo que es el puño, que nosotros lo tenemos acá, que en este caso mide 12 centímetros, en el delantero vamos a empezar a trabajar primero. Voy a sacar lo que es la mitad. Si mide 12 y la mitad serían 6. Muy bien. Y en lo que es la parte de arriba, sobre esta línea, también voy a medir. Esto obviamente mide 19, la mitad es 9.5. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es una línea de corte. Esta línea se va a cortar, ¿ya? Desde el puño hasta esta línea
que acabo de trazar. Así. Ok, lo mismo va a ser para lo que es la parte trasera. Si yo quiero facilitarme el trabajo, simplemente doblo todo, ok, y corto los dos de una sola vez. Listo, una vez cortado, abrimos, ya, y volvemos a posicionar en lo que son sus lugares respectivos. Como ven, lo que hemos hecho ha sido dividir el molde. El molde ha quedado dividido de esta forma. Lo que yo voy a hacer ahora, ya, es que este extremo, el extremo trasero, lo voy a llevar hacia el delantero y estas piezas van a quedar juntas. Quiere decir que lo voy a pegar por esta línea, ya, para tener dos piezas separadas. Entonces lo voy a pegar. Bien, una vez hecho esto, igual tengo que definir, obviamente este es el delantero y obviamente este es el trasero. Una vez hecho esto, simplemente voy a seleccionar esto, voy a rayar por completo esto y voy a abrir una pinza. La pinza que vamos a abrir es de la siguiente forma, ¿ya? Voy a abrir 1 centímetro a cada lado, 1, puedo abrir también 1,5 centímetros a cada lado. Mucho depende de qué tan formado queremos que quede lo que es nuestra pinza. Y vamos a rayar. ¿Está bien? Esta pinza nosotros la vamos a cortar de esta forma, ¿ya? Y lo mismo va a pasar en lo que es la parte trasera. En la parte trasera, perdón, en la pieza extra que acabamos de hacer, vamos a abrir 1,5 centímetros hacia un lado, perdón, 1 centímetro hacia un lado, 1 centímetro hacia el otro. En este caso estoy utilizando solo 1 centímetro del delantero y tiene que terminar en lo que es la parte trasera. Obviamente en la parte trasera tengo que ver el punto de final, ¿ya? Ok, ahí. Listo. Como ven, lo que acabamos de hacer es generar unas aberturas de pinza en el codo. Estas aberturas de pinza es para que cuando la prenda, nosotros queramos hacer lo que es la prenda se doble ligeramente hacia lo que es la parte de adelante y me forme lo que es la manga tipo sastre. Ok, lo que voy a hacer ahora es cortar por completo lo que es la pinza y vamos a volver a pegar lo que son las pinzas. Bien, como ven, hecho esto, obviamente se saca lo que es esta pinza, se saca lo que es esta pinza y se va a pegar nuestros moldes sobre esa línea que acabamos de cortar, ¿ok? Bien, una vez hecho eso, es así como va a quedar lo que es nuestro molde de manga sastre. Como ven, la parte delantera tiene un pequeño ángulo hacia adelante y la parte trasera tiene un ángulo que obviamente va hacia lo que es la parte delantera. Esta parte de acá llegaría a ser más o menos lo que es el codo y obviamente tenemos lo que es el puño. Cuando nosotros, por ejemplo, ya traslademos esta manga a lo que va a ser la tela, ok, tenemos que posicionar las dos de esta forma, ya. Fíjense, aquí abajo nosotros tenemos una pequeña diferencia que simplemente la marcamos con una línea recta. También la podemos hacer directamente en el molde para que quede normal, bien, y no tengamos equivocaciones al momento de cortar la tela. Y es ahí que nos quedaría lo que es la manga sastre. Como ven, esta manga nos va a quedar con un corte en lo que es la parte delantera y un corte en lo que es la parte trasera. Generalmente como es una manga sastre, y esto va a formar obviamente hacia lo que es el cuerpo. Obviamente dependiendo de la talla, en este caso como estoy trabajando una talla pequeña, fíjense que forma una curva bastante grande y una curva más pequeña en lo que es la parte de abajo. Ahora, es importante entender de que con este molde vamos a tener un espacio bastante sobrante de tela en lo que es la parte de acá, que generalmente lo que se hace es que eso se rucha, ya se frunce un poquito y después se tiene que coser a lo que es el cuerpo, y ahí es donde generalmente va lo que son el refuerzo
y lo que son las pequeñas esponjas para formar lo que es la copa de la sisa en lo que es un traje sastre. Si ustedes ven un traje sastre, la mayoría tiene una pequeña fibra dentro de lo que es la parte para que forme y esto se adapte bastante bien a lo que es el cuerpo, ¿ya? Otra característica donde más podemos ver este tipo de mangas, se las puede ver en vestidos, se las puede ver en diferentes tipos de piezas, incluso también en lo que son las chaquetas de jean. ¿Ok? Las chaquetas clásicas de jean también llevan este tipo de mangas. Si nosotros vemos, tienen cortes también delante y en lo que es la parte de atrás. Y ahí es que nosotros vamos a tener lo que son nuestras mangas.